anillo en sello, sobre la cual se articulan los otros tres pares. Y dije, forma de un escudo, de donde viene su nombre, está compuesto por dos alas unidas anteriormente con cierta inclinación. Esta es la famosa manzana de Adán, ¿no? Esta angulación que forma una ala y la otra van a ser más agudas o más prominentes en los varones, y hacia posterior cada ala tiene un cuerno, ¿no? Un cuerno superior, uno inferior, que se articula con el cartílago cricoides por abajo. Luego tenemos el cartílago cricoides, que se encuentra debajo de la tiroides, tiene la forma de anillo en sello, con la parte ancha hacia atrás. La parte ancha es hacia atrás y la parte delgada hacia adelante. Es en la parte ancha por encima que se va a articular con los cartílagos aritenoides y por encima de estos con los corniculados. Se ubica a nivel de la C6 y C7 en el adulto y a nivel de la C3 y C4 en el lactante. Constituye el único anillo completo de toda la vía aérea, chicos, porque los anillos traqueales no son anillos completos. Entonces es el único anillo que es completo a nivel de toda la vía aérea. Se articula arriba con el cartílago tiroides, hemos visto, y con los aritenoides, ¿no? Y hacia abajo, pues se va a articular con los primeros anillos traqueales. El cartílago de la epiglotis tiene esa forma de hoja que se va a mover hacia abajo para formar una barrera sobre la glotis y proteger así la entrada del bolo alimenticio. Hemos mencionado también esto en prácticas, ¿no? Cuando uno va a deglutir, inicia la deglución, la función principal de la laringe es de protección. Hace que este cartílago de la epiglotis caiga hacia atrás, entonces cierre el acceso a vía aérea inferior, evitando así que pues, los alimentos ingresen a vía aérea inferior. Y el cartílago, los dos cartílagos pequeños en pares, pues el cartílago aritenoides que tenemos acá, tiene la forma de una pirámide, de un triángulo. Es aquí donde se articulan las cuerdas vocales, en su borde inferior, ¿no? Se articulan las cuerdas vocales, se encuentra en la parte superior del cricoides y tiene la forma de una pirámide. Encima de esto se articulan los corniculados. Entonces, cartílago corniculado y cuneiforme, corniculados llamados también cartílagos de Morgagni, son cartílagos pequeños en forma de cono que se articulan en el ápice del cartílago tiroides, y los cuneiformes son cartílagos pequeños que se encuentran anteriores a los cartílagos aritenoides. Entonces, esos son los cartílagos, lo podemos ver acá, los más pequeños, ¿no? Los aritenoides, los cuneiformes y los corniculados. Vamos a hablar que estos cartílagos están unidos a través de ligamentos, o bien la laringe está unida por ligamentos o membranas hacia otras estructuras. Eso llamamos ligamentos extrínsecos. Los ligamentos extrínsecos unen la laringe con otras estructuras u órganos. Entonces tenemos la membrana tiroidea, esta membrana tiroidea que une el hueso ioides con el cartílago tiroides, contiene una abertura en las superficies laterales, como vemos acá, dos agujeros, a través de la cual pasa la arteria laríngea superior, nervios y vasos linfáticos. ¿Ok? Está la membrana cricotiroidea, que va a unir el cartílago tiroides con el cricoides, y es a este nivel donde se hace la cricotiroidotomía. El ligamento ioepiglótico, como su nombre lo dice, une el hueso ioides con el cartílago del epiglotis, y los ligamentos cricotraqueales que van a unir pues el cartílago cricoideo con los primeros anillos de la tráquea. Ligamentos intrínsecos unen los cartílagos entre sí, juegan un rol importante en que limitan la diseminación del cáncer. Tenemos acá la membrana elástica, el ligamento cricotiroideo mediano y la cuerda vocal. Entonces, vamos a hablar de cuerdas vocales verdaderas y cuerdas vocales falsas. Desde este punto de vista anatómico, la cavidad de la laringe se divide en tres partes por los repliegues de mucosas, ¿no? Que hemos visto que eran las bandas ventriculares, o las cuerdas vocales falsas. Las cuerdas vocales verdaderas, llamadas también ligamentos vocales, y las cuerdas vocales falsas son los repliegues de mucosa
que se encuentran a ambos lados de las cuerdas vocales verdaderas, a esto le llamamos cuerdas vocales falsas o bandas ventriculares, que están encargadas de la resonancia de la voz. La fonación dada por la vibración de las cuerdas vocales verdaderas más la resonancia dada por las bandas ventriculares. Entonces, nuevamente, ¿no? Vamos a dividir así la laringe en zona supraglótica, glótica y subglótica. Supraglótica, que comprende desde la punta del epiglotis hasta el piso del ventrículo. La glotis, que está limitada entre las dos cuerdas vocales. Y la subglotis por debajo de la cuerda vocal hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Existen también músculos extrínsecos que van a unir, ¿no? La laringe con otras estructuras. Tenemos los músculos infrayoideos y los suprayoideos. Los infrayoideos son 4 que están en 2 planos. Uno superficial, que está el homoioideo y el esternocleidoideo, y el profundo, el esternotiroideo y el tiroideo. Y los músculos suprayoideos tiene 3 planos: superficial, medio y profundo. El superficial, el digástrico, el estiloideo; el medio está el miloioideo y el profundo el genioideo. Estos son los músculos extrínsecos de la laringe, pero también existen músculos intrínsecos que se van a clasificar de acuerdo a la función en relación al desplazamiento de la cuerda vocal que producen. Chicos, espérenme un minutito, por favor. Un minuto, un minuto. Listo. Entonces, eso, ¿no? Así vamos a hablar de músculos que producen aducción, o sea, aductores que producen cierre de las cuerdas vocales, y los músculos que producen abducción, apertura de las cuerdas vocales. El único músculo abductor que produce apertura de las cuerdas vocales es el cricoritenoideo posterior, siendo los demás todos aductores, cierre de la cuerda vocal. ¿Mm? En cuanto a la histología de la laringe, pues en la superficie laminar de las cuerdas vocales verdaderas y en la mayoría parte de la epiglotis, la mucosa está revestida por un epitelio estratificado plano, cuya función es proteger de la abrasión al paso de aire. Y el resto de la histología está revestida por epitelios estratificados cilíndrico-ciliado. Entonces, en la laringe encontramos 2 tipos de epitelio, ¿no? La irrigación va a estar dada por la rama inferior proveniente del tronco tirocervical, que es la rama de la subclavia, las arterias superior e inferior laringeas, que proveen la mayor cantidad de sangre, y la rama superior, que es una rama de la arteria carótida externa. Entonces, la irrigación va a estar dada por todas esas arterias. El drenaje linfático, hay que tener en cuenta que vamos a ver el límite. Decíamos, las cuerdas vocales va a ser el límite para nosotros pensar en qué tan invasivo es un cáncer, ¿no? Todo aquello que esté por encima de las cuerdas vocales, todos esos ganglios, esos vasos linfáticos van a drenar en nódulos que se encuentran en la bifurcación de la arteria carótida común, y todo lo que esté debajo de las cuerdas vocales van a drenar por debajo de los pliegues de las cuerdas vocales hacia los nódulos de traqueales superiores. Entonces, vocal, todo lo que es por encima de la cuerda vocal, su drenaje va a ser a nivel de esos grupos ganglionares, ¿no? Donde está la carótida común. Y debajo de la cuerda vocal, a los ganglios de la tráquea, ganglios traqueales superiores. Por eso es que es en un cáncer de laringe puede haber, dependiendo, ¿no? Si es subglótico, invasión a nivel de tráquea inferior, y puede encontrar nódulos a nivel pulmonar incluso. La inervación está dada por el nervio laringio superior, el nervio laringio recurrente.
El nervio laringeo superior, que surge del galo inferior del nervio vago y recibe una rama de la cadena simpática cervical, tiene una rama externa y una rama interna. La rama externa va a inervar los músculos cricotiroideo, provoca disfonía si está afectado y la incapacidad de producir sonidos agudos si se encuentra esta afectado. Y la rama interna que inerva la cavidad laringea y es responsable del reflejo de la tos. Esa es la función del laringio superior. Y el nervio laringio recurrente, que es es una rama del vago, inerva sensorialmente la cavidad laringea debajo de las cuerdas vocales, además produce una inervación motora de todos los músculos aductores, excepto el cricotiroideo, que era el único abductor, y la lesión unilateral va a producir disfonía, y si hay una lesión bilateral va a producir una afonía o disnea, ¿ok? Las funciones de la laringe yo les había comentado. La laringe tiene la función principalmente de protección, porque actúa como un esfínter evitando la entrada de bolo alimenticio a la vía aérea. Función respiratoria porque permite el paso de aire. Y función fonatoria porque a través de las cuerdas vocales y las bandas ventriculares le dan la fonación y la resonancia a la voz. La resonancia aparte está dada por la nariz, la cavidad oral y la faringe. Entonces, la resonancia de la voz dada bandas ventriculares, la nariz junto con los senos paranasales, la boca y la faringe le dan la resonancia a la voz. Pero quien produce la voz, o sea, la fonación en sí, es la vibración de estas cuerdas vocales. Entonces, eso en cuanto a la anatomía y fisiología de la laringe. Jóvenes, por favor, denme 5 a 10 minutos. Vuelvo a entrar para seguir hablando de más temas, ¿ya? Por favor. Está bien, doctora.
Todo lo que está marcado ya está embolsado.
Listo, Jueves, perdón. Entonces, vamos a ver ahora el tema de lo que es laringitis. Ya vamos a empezar a hablar un poco de patología laringea, ¿ya? Vamos a hablar de la laringitis aguda y por hoy vamos a hablar de laringitis aguda. Luego vamos a seguir viendo en la clase del jueves ya laringitis crónica, tipos de laringitis. Como su nombre lo dice, laringitis es inflamación de la mucosa laringe. Esta inflamación puede ser difusa, localizada. ¿Qué síntomas va a presentar? Pues disfonía. El síntoma principal de una laringitis es disfonía, disnea, disfagia, estridor laringio. Puede ser difusa, ocasionada por un cuadro infeccioso, ya sea viral, bacteriano o micótico, por agentes térmicos que pueden inflamar toda la mucosa de la laringe, alérgicos que inflaman también toda la mucosa de la laringe, o por inhalantes de sustancias químicas, ¿no? Y localizada cuando afecta específicamente a determinada estructura de la laringe, una epiglotitis, una laringitis subglótica, etcétera. Entonces, la laringitis más frecuente, más común es la aguda catarral, es la de origen viral y de igual frecuencia en niños y adultos. La etiología es netamente viral. La clínica va a estar dominada por la disfonía. Obviamente el pequeño o el paciente, perdón, va a tener un cuadro gripal, va a ser esa historia típica, ¿no? Dolor de garganta, que es odinofagia, estornudos, congestión nasal, malestar general, leve fiebre, tos y aparte disfonía. Entonces ahí me habla de que el virus ha inflamado todo lo que es la mucosa nasal, la faringe y la laringe. Solo si yo veo ya una tos productiva amarilla o de color verde, yo ya puedo sospechar en que acá se ha agregado una bacteria. Entonces ya puedo sospechar que sea un neumococo, una moraxela o una Haemophilus influenzae. Ahí es donde yo indico antibióticos probablemente. El diagnóstico es clínico, netamente clínico. Puedo hacer o no la laringoscopía indirecta, donde yo voy a ver esas cuerdas vocales sumamente enrojecidas, edematosas. Si hay una infección sobrebacteriana, probablemente ver exudado, ¿no? Purulento. Tratamiento, si es viral, sintomáticos. Reposo vocal, tiene que haber sí o sí reposo vocal, dar AINES, algún antiinflamatorio, y si la disfonía ya es más severa, que incluso le lleva a la afonía al paciente, puede indicar un corticoide para esa inflamación muy fuerte, ¿no? Para ese edema. Y si es que ya veo una tos productiva, pues a todos estos sintomáticos o antiinflamatorios tendré que agregar además un, un antibiótico. La epiglotitis es una infección sumamente bacteriana ocasionada por el Haemophilus influenza de tipo B, el neumococo o el estafilococo aureus y es de edad pediátrica. Se presenta en los niños de 2 a 7 años, en los cuales existe una inflamación del epiglotis cuyo peligro es cerrar vía aérea, ¿no? Si yo sé que es el paso de vía inferior, si se cierra esto, pues estamos en un grave problema, ¿no? El pequeño presenta fiebre alta, taquicardia, taquipnea, estridor inspiratorio, tiragia, odinofagia, disfagia, cialorrea, adopta esta posición en trípode para poder aumentar un poco el diámetro de la laringe, la voz en papa caliente o papa en la boca. Entonces, esta es una clínica que a mí me debe llamar la atención, porque si no se trata a tiempo, si no se trata a tiempo, pues el paciente puede morir, ¿ok? Entonces, es una patología que la tenemos que tener en cuenta, es una patología pediátrica, de edad netamente pediátrica, chicos. ¿Por qué pediátrica y por qué yo no puedo encontrar una epiglotitis en un adulto? Por el diámetro que tiene la laringe en estos pequeños. El diámetro de toda la vía aérea superior e inferior en los niños es muy pequeño. Entonces, en ellos, una inflamación que implique que la mucosa se inflame 1 a 2 milímetros es muy significativo, porque esa inflamación puede generar obstrucción fácilmente de la luz. En cambio, en un adulto, como tiene la laringe con un diámetro mayor o la tráquea con un diámetro mayor, una inflamación de 1 milímetro o 2 milímetros no va a generar tanta sintomatología como si en la edad pediátrica.
El diagnóstico, pues la laringoscopia indirecta es controversial porque si yo ya tengo una epiglotis sumamente edematosa, infectada, si yo hago una laringoscopia indirecta, muchas veces yo puedo provocar mucho más edema, porque el paciente voy a provocarle un reflejo de náusea que va a hacer sobreesfuerzo, va a edematizar más, entonces yo puedo cerrar más la vía aérea, ¿no? Los rayos X de región cervical, donde yo voy a encontrar este famoso signo del pulgar, ¿no? Esa epiglotis aumentada de tamaño. Y en el laboratorio pues hay que pedir un hemograma donde voy a ver una leucocitosis con desviación izquierda. El tratamiento dependerá de la severidad. Si mi paciente, satura bien, no está desaturando, no hay tiraje subcostal, intercostal, si noto ese estridor inspiratorio, probablemente solo dando corticoides inhalados o hacer nebulizaciones con adrenalina y dando un antibiótico, ceda el cuadro, ¿no? Pero si ya es una enfermedad en la que ya el paciente está desaturando, hace tiraje, el llene capilar es mayor a 2 segundos, donde me indique que ya está siendo afectado, ¿no? Está siendo afectada la respiración, que el aire no está entrando a los pulmones. En muchos casos hay que intubar, porque si no se intuba, en cualquier momento esto se cierra, el paciente puede hacer un paro respiratorio. Entonces, hay escalas, que esto lo van a volver a repetir en pediatría, sí, van a ver la escala de Towsing, donde van a ver, ¿no? Cuándo es un leve, moderado, severo y qué es lo que yo tengo que hacer en cada caso. Y la laringotraqueobronquitis o famoso CRUP, que es lo mismo, hay una inflamación de la laringe, pero también de la traqueobronquios. Entonces, puede ser viral, puede ser bacteriano, puede ser espasmódico. La epidemiología, pues, de 6 meses a 3 años, es la causa más común de obstrucción de vía superior, causa más común de estridor agudo en los niños, principal responsable por los números de atenciones en emergencia por infecciones respiratorias en los niños, netamente pediátricas esas dos, ¿no? Su mayor incidencia durante la infancia se debe a la anatomía laringea, eso es lo que yo les dije, la laringe. La epiglotis en un niño es más grande que el resto de las estructuras. Hay menor diámetro de la vía aérea superior. La vía aérea superior tiene una forma cónica invertida, siendo más grande arriba, más bajo en la parte inferior. 1 milímetro de edema significa 50% de obstrucción. Entonces, tiene mayor laxitud de los tejidos conjuntivos, los pequeños, mayor riqueza de tejido linfoideo. Todo esto contribuye a que el pequeño, o sea, esta patología sea más frecuente en la pediátrica que en edad adulta. Todo esto. Entonces, el CRUP viral, como decíamos, producida por un virus, cualquiera de estos virus, la clínica va a ser fiebre, disfonía, tos, perruna, estridor. El estridor en este caso va a ser inspiratorio y expiratorio. Va a haber disnea. Si yo ausculto, los pulmones, yo voy a encontrar sibilantes probablemente por esa obstrucción de los bronquios. En casos graves, el paciente puede tener taquicardia, taquipnea, cianosis, agitación, somnolencia, etcétera, ¿no? El diagnóstico se hace una laringoscopia indirecta o por rayos X y se ve esto. No hay un adecuado pase. Acá a nivel de la laringe esto está cerrado. Veo una punta de lápiz. Entonces, el CRUP, como les he dicho, se clasifica en leve, moderado, severo. En CRUP leve yo puedo dar solo corticoides y punto, porque voy a desinflamar. En CRUP moderado ya tengo que pensar en nebulizaciones con adrenalina, aparte dar corticoides y observarlo mínimo 3 a 4 horas a este pequeño. Si es un CRUP grave, probabilidad de que este paciente entre a una unidad de terapia intensiva, seguir dando nebulizaciones, seguir dando corticoides a dosis altas y probabilidad de intubación, ¿no? Aunque la intubación en un grupo pues, tanto efecto no va a hacer.
El grupo bacteriano, cuando hay una sobreinfección bacteriana de la laringitis por estos virus, ¿no? Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, y uno va a ver a una laringoscopía, una secreción mucopurulenta que sale a través de las cuerdas vocales. El paciente empieza a toser y sale una secreción mucopurulenta proveniente de vía aérea inferior, toda la laringe sumamente edematizada, congestiva. La clínica, pues el estridor, tos con expectoración amarilla, fiebre alta, va a haber sibilantes, estertores, tiraje intercostal, subcostal, un deterioro progresivo del estado general que puede llevar a una obstrucción severa de la vía aérea. Si ya hay un cuadro bacteriano agregado acá, si es secreción purulenta, pues tendré que ir a hacer hacia mis antibióticos, ¿no? Amoxicilina, clavulánico si el caso no es muy severo, y ya si el grupo es moderado a severo, tal vez cefalosporinas de tercera generación. El grupo espasmódico es de inicio abrupto, generalmente durante la noche o en la madrugada. Hay un antecedente, ya sea de atopía del propio paciente o de un familiar. El paciente generalmente es alérgico. Los ataques tienden a recurrir y responder excelentemente a la humidificación ambiental. La etiología, el grupo espasmódico se produce porque hay un espasmo de todo lo que es la laringe, de todo lo que es la tráquea. Entonces ese espasmo cierra la respiración. Etiología, alergia, virus y reflujo gastroesofágico o faringolaríngeo. La enfermedad de reflujo gastroesofágico. Pacientes con reflujo pueden hacer un grupo espasmódico. El tratamiento entonces va a ser humidificación del ambiente, en casos prolongados probablemente un corticoide, antihistamínico si es alérgico, y si la causa es el reflujo, pues hay que dar medicamentos antirreflujo, ¿no? Omeprazol, probablemente mandarlo al gastroenterólogo que nos controle bien ese cuadro de reflujo, si no, el paciente va a seguir con esto. Y eso en cuanto a las laringitis agudas, ¿no? Y las laringitis crónicas específicas, tenemos acá las laringitis crónicas, son infrecuentes, difíciles de diagnosticar, pueden llegar a confundirse con carcinomas muchas veces, específicamente la blastomicosis. La exploración clínica suele ser muy inespecífica. Uno entra y va a encontrar un tejido granulomatoso. Yo no sé si esto es TB, no sé si esto es lupus, yo no sé si esto es hongos, si esto es leishmania, es inespecífico, ¿no? Pero el síntoma primordial va a ser la disfonía. El paciente va a tener disfonía. Es un proceso inflamatorio mucoso difuso de más de 15 días de evolución, que conduce a una hiperplasia epitelial que difícilmente revierte a su estado normal. Muchos hablan más de 15 días, más de un mes. A veces clasifican laringitis subaguda de 15 días hasta antes de los 3 meses y recién crónica más de los 3 meses. Entonces varía. Entonces vamos a ver laringitis crónicas primarias y secundarias. Las primarias o inespecíficas en varones entre 45 y 65 años, provocados por diversos agentes, ¿no? Como tabaco, alcohol, reflujo, obstrucción nasal, intubación, endocrinopatías, uso inadecuado de la voz. Secundarias o específicas tienen una causa definida. Acá tenemos las infecciosas como la TB, leishmania, el papilomavirus, la sífilis, no infecciosas como autoinmunes, sarcoidosis, amiloidosis, lupus, artritis, etc. Entonces, las laringitis infecciosas constituyen un grupo de enfermedades poco frecuentes. Las lesiones se producen muchas veces, las lesiones que producen muchas veces no se diferencia del cáncer laringio. La clínica local es inespecífica, el paciente va a tener disfagia, dinofagia, disfonía. La exploración es inespecífica, yo voy a ver un tejido eritematoso con edema, con cierto grado de destrucción laringea, entonces simplemente a mi laringoscopía yo no puedo identificar qué patologías, ¿no? Si es TB, es leishmania, no lo sabemos, o es cáncer muchas veces.
La tuberculosis se dice que pueda producir generalmente lesiones a nivel de la comisura posterior y región del aritenoides. Aquí sobre todo se encuentra la tuberculosis. Es una enfermedad granulomatosa la más frecuente, muy, muy, muy endémica en nuestro medio. Entonces, frente a un paciente con una laringitis crónica, lo primero que yo tengo que sospechar y a descartar es tuberculosis. La clínica, pues disfonía, tos o dinofagia, puede haber una talquia refleja o no. Yo hago mi laringoscopía, veo tejido granulomatoso a nivel de las cuerdas vocales, del epiglotis, más sobre todo afectan, como les dije, comisura posterior y región aritenoidea. Hago un diagnóstico frente a la sospecha, veo si es un sintomático respiratorio, ¿no? Pido cultivo y me sale positivo, doy tratamiento, el esquema que todos conocemos para la tuberculosis. La sífilis también produce una laringitis crónica, sobre todo en la etapa secundaria y terciaria. La clínica y afección laringea coexistente con afección faríngea. A nivel de la base de la lengua puedo encontrar lesiones, comisura posterior, en la epiglotis. Pueden llevar en recién nacidos una estenosis. El diagnóstico y tratamiento siempre va a ser identificando, obviamente, el treponema pallidum, ¿no? O puedo pedir un test serológico para BDRL. Tratamiento penicilina. Hoy en día esto es difícil de verlo. Entonces, estas son las lesiones que puede producir una paciente con sífilis. La leishmania, sumamente frecuente en nuestro medio. También en zonas cálidas que llamamos Puerto Maldonado, pacientes que vienen, ¿no? Con una disfonía crónica. Es más, pueden tener disfagia, pueden tener orinofagia, es algo inespecífica, la clínica es inespecífica, pero si me da el antecedente de venir en una zona endémica, tengo que sospechar tanto en TB como en Leishmania. Entonces, está producida por la Leishmania donovani, que es transmitida por la picadura de este mosquito, ¿no? Del género del Phlebotomus. La laringe puede estar afectada en cualquiera de las formas, de las 4 formas clínicas, ya sea visceral, cutánea difusa, cutánea localizada o mucocutánea. La localización más frecuente de la leishmania laringea es en la glotis, o sea, a nivel de las cuerdas vocales. El tratamiento, pues hay que dar antimoniales pentavalentes. Una vez diagnosticado, se trata. La histoplasmosis, pues es más rara, producida por el Histoplasma capsulatum, que se encuentra en la tierra contaminada por el excremento de los murciélagos o pájaros, ¿no? Va a producir granulomas que se ulceran, convirtiéndose en lesiones muy dolorosas a nivel de la laringe. Entonces, el paciente va a tener mucha más odinofagia que otros. El diagnóstico es histopatológico. Todo esto es histopatológico. Entras, observas, biopsias, patología, patólogo me da el diagnóstico y doy tratamiento. Pues si es un hongo, si este hongo, pues hay que dar ketoconazol, anfotericina. La cándida también es un hongo producido por la cándida albicans, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, pacientes diabéticos, pacientes que reciben corticoides inhalados por largo tiempo, por ejemplo, ¿no? Asmáticos que constantemente reciben corticoides y aparte son inmunodeprimidos, es más fácil que entre la cándida acá. Entonces la clínica, disfonía, disfagia o dinofagia, como hemos visto, es inespecífica, afecta sobre todo a la región supraglótica y voy a encontrar a mi laringoscopía estas placas blanquecinas con la mucosa muy eritematosa, friable, uno raspa un poquito la mucosa y empieza a sangrar. Entonces, frente a esto, tratamiento nistatina o fluconazol. El papiloma laringio se localiza, ¿no? El papiloma producido sobre todo por el VPH tipo 6 y 11 va a producir estas lesiones típicas verrugosas, como verrugas, sobre todo en la glotis. Pueden ser una, varias, miles lesiones a nivel de la glotis. Un minuto, por favor. ¿Ok? Entonces, se localiza sobre todo el BPH en zonas de transición entre epitelio escamoso y ciliado. Hemos dicho que el epitelio de la laringe era escamoso por arriba y por debajo cilíndrico ciliado.
Justo en ese punto de transición es ahí donde se pone este virus, al igual que en el BPH a nivel del cuello, del cervix, ahí en el epitelio de transición es ahí donde se implanta, igual acá en la laringe, ¿ok? Entonces puede afectar cuerdas vocales, bandas ventriculares, el ventrículo de Morgagni, la laringe del epiglotis, la tráquea, etcétera. La sintomatología acá, básicamente lo más habitual es una disfonía progresiva. A veces disnea o estridor, dependiendo de qué cantidad de papiloma haya o qué tamaño, ¿no? Si obstruye casi el 100% o el 90-80% de la glotis, obviamente mi paciente va a tener disnea también. Pero en su mayoría es un paciente que tiene una disfonía que poco a poco va progresando, de leve, moderado a severo. Y si ya es severo, probablemente ya tenga un grado de disnea. El diagnóstico hay que hacer una laringoscopía indirecta, una nasofibrolaringoscopía, se puede hacer una biopsia en ese momento, la biopsia me va a identificar el papiloma, entonces el tratamiento va a ser quirúrgico, hay que resecar todo, ¿ok? No existe un tratamiento médico para el papiloma, entonces hay que hacer una resección. Su objetivo de resecar estos papilomas es mantener el calibre adecuado de la vía aérea y una calidad de voz aceptable. Nunca va a llegar probablemente el paciente a tener una voz normal, pero el tratamiento tiene que mantener un adecuado paso, ¿no? Para la vía aérea. El pronóstico, pues la tasa de recidiva, 72% en casos en los que se presenta este papiloma en los niños, va a recidivar un 72%. Es muy agresivo cuando se presenta en edad pediátrica. Y el 23% recidiva en adultos. Y bueno, las laringitis no infecciosas, como tenemos la sarcoidosis, la de Wegener, la amiloidosis, que son enfermedades no autoinmunes, la sarcoidosis que produce una enfermedad, un edema difuso, masas exfoliantes, obstrucción de vía aérea, la de Wegener, granulomas también necrotizantes, el diagnóstico obviamente por anatomopatología va a salir ANCA positivo, tratamiento corticoide, ciclofosfamida. Y la amiloidosis, la etiología desconocida, hay depósitos de proteínas fibrilares, probablemente dependiendo de qué grado de obstrucción el tratamiento sea quirúrgico, ¿no?